Hola, muy buenos días. Este jueves 13 de agosto, Pacific Rubiales publicó sus resultados financieros con corte al 30 de junio del 2015. Como es costumbre, en Fénix Valor tratamos de realizar informes completamente imparciales, sin posición en el activo, para dar una opinión un poco más centrada frente al presente de la compañía que estemos analizando. En esta ocasión, el informe es para Pacific Rubiales, que publicó sus cifras financieras y operativas con corte al primer semestre del 2015. Por eso en Fénix Valor hemos decidido realizar un informe sobre estos resultados. Como es costumbre y es política de Fénix Valor, nuestros informes los vamos a hacer de una manera muy didáctica. Recuerden que la información de las compañías en Colombia se publica en la sección de información relevante de la Superfinanciera. Por ello, vamos a dar un clic a esta información que se publicó esta mañana a las 6:44 de la mañana, donde aparecen 4 comunicados. En este primer comunicado hay un resumen de la parte financiera y operativa de la empresa. Una frase de el señor Roland Pantin, que es el director ejecutivo de la compañía, donde habla que en el segundo trimestre observaron alguna mejora frente al primer trimestre del 2015. Claramente, recordemos que en el segundo trimestre el efecto combinado de petróleo y dólar se dio a una tasa un tanto superior frente a la del primer trimestre, por lo cual las condiciones mejoraron ligeramente en el segundo trimestre. Aquí algunas opiniones del director de Pacific Rubiales, y donde habla de algunas cifras de operatividad y de la parte financiera. Dentro de la parte operativa se destaca que la compañía informa que la producción combinada de petróleo y gas en el segundo trimestre fue en promedio de 152.428 barriles de petróleo y equivalentes, con lo cual hay un incremento frente al primer trimestre. Esta comparación que se hace de un segundo trimestre frente al segundo trimestre del 2014 nos parece que no es oportuna, porque la producción es una variable que lleva tendencia, que no es estacional, con lo cual lo más aconsejable es observar los efectos de la producción con el trimestre anterior. Para que ustedes tengan claro, la producción total de petróleo y gas fue de 152.428 en el segundo trimestre, y en el primer trimestre fue de 152.650 barriles de petróleo equivalentes por día, lo que significa una reducción del 0,14%. Las ventas también presentaron un descenso, pasando de 180.000 barriles de petróleo equivalentes en el primer trimestre a 143.225 barriles de petróleo equivalentes, lo que significa un descenso del 20%. Podría uno asociarlo a un escenario donde la compañía decide optar un poco por mantener algunos tipos de inventarios. También se observa dentro de este comunicado donde hablan del efecto del EBITDA, y resaltan que el EBITDA fue positivo por 307 millones de dólares, con lo cual muestran como un aspecto positivo este resultado. En todo caso, en este comunicado nos llama la atención, dentro de las cifras que publica Pacific Rubiales, como en los comparativos que ellos realizan de segundo trimestre a segundo trimestre, pues la producción crece un 2% entre junio de 2015 y junio de 2014. Reiteramos, para Fénix Valor, consideramos que la producción es una variable que tiene tendencia, con lo cual no nos parece la comparación más oportuna. En todo caso, también hablan de otras cifras financieras donde se resalta la producción del campo Quifa, que sigue aumentando, la producción del campo de Rubiales, que se mantuvo estable, y recordemos que justamente todo este descenso que lleva a Pacific Rubiales en el 2015, y de hecho no en vano es la acción más desvalorizada, es entre otras por su salida y participación de Campos Rubiales en 2016. Recordemos que Campos Rubiales aporta cerca del 35% de la producción, con lo cual estos 152.000 barriles de petróleo de los que habla en este informe Pacific Rubiales, pues seguramente se verán afectados el año entrante. La caída en esa producción pues va a ser significativa, y en este sentido es una de las variables que más amenaza las expectativas de la compañía hacia adelante. Pacific Rubiales ha dicho en reiteradas ocasiones que espera unos sustitutos para este Campo Rubiales, pero digamos que la evolución o la ejecución de esa sustitución de producción pues no se ha dado en la velocidad que la compañía quizá habría manifestado en ocasiones anteriores. Pasando de todos estos tips que
coloca a Pacific Rubiales. Muy rápidamente miramos este cuadro financiero, donde reiteramos que vamos a revisar las cifras en nuestro modelo Fénix, pero se observa claramente que en el segundo trimestre los ingresos cayeron frente al primer trimestre, algo que en principio no debería ser muy lógico, teniendo en cuenta que el efecto combinado del precio del petróleo pues fue superior en el segundo trimestre al primer trimestre. Como pues indiscutiblemente los ingresos frente al segundo trimestre del 2014 se reducen casi que a la mitad, pero esto tiene una razón lógica teniendo en cuenta la caída en los precios del petróleo, que en la referencia Brent cayó cerca de un 50%. Se destaca en el EBITDA del segundo trimestre un EBITDA sobre 307 millones de dólares, que es superior al EBITDA del primer trimestre, que se ubicó sobre 269 millones de dólares. Eso está rondando un efecto o un margen EBITDA trimestral del 44%, que mejora frente al EBITDA, margen EBITDA del 34% del primer trimestre. Como otros aspectos importantes, hay que decir que nuevamente la compañía genera una pérdida en el resultado neto. Si bien es cierto que el EBITDA es el indicador más importante de un estado financiero, hay que dejar claro que la parte de utilidades, el último rubro de un PIG, que es la utilidad o pérdida neta, pues también es muy importante, porque de hecho a partir de la utilidad neta se desprenden dos políticas muy representativas. Una de ellas son los pagos de dividendos y la otra la generación o el incremento patrimonial a partir de las utilidades. Por ello, aunque se observó una disminución de la pérdida, que pasó de 722 millones en el primer trimestre a 226 millones en el segundo trimestre, pues sigue siendo pérdida, y con lo cual, pues en la medida que la empresa no logre ser rentable o generar utilidades en escenarios adversos, pues va a seguir deteriorando posiblemente valor y patrimonio la compañía. En este sentido, también se habla de la producción, lo que comentábamos hace un momento, y donde se observa que hay una ligera disminución en la producción del segundo trimestre frente al primer trimestre del 0,14%, donde se ven los efectos de la tasa de cambio, que evidentemente se mantuvo similar en los dos trimestres comparados. En términos de producción, nuevamente aquí está el comparativo de petróleo y de gas, donde se dan las cifras que mencionábamos hace un momento. En términos de petróleo, solo petróleo, la producción se incrementó cerca de un 0,25% cuando hacemos este comparativo, que para nosotros es lo más válido, 2 trimestres consecutivos. Y en términos de gas, se disminuyó la producción de gas en un 6,8%. El efecto combinado de producción de petróleo y gas, como ya lo hemos mencionado, cae cerca de un 0,14%, como lo mencionábamos hace un momento. Este informe de Pacific Rubiales nos parece muy oportuno, de hecho, sobre todo por lo que viene ocurriendo recientemente. Recordemos que la acción sufrió un deterioro importante en el precio cuando desistió Alfa y Harbor de comprar pues la compañía sobre la oferta que habían realizado. Esto es significativo para nosotros porque vamos al modelo Fénix un momento y vamos a mirar a Pacific Rubiales. Y observemos antes de la parte financiera el efecto de lo ocurrido con Pacific Rubiales luego que Alfa y Harbor desistieran de entrar en la compañía. Cuando miramos en la parte técnica de Pacific el último año, aquí está el efecto, esta caída que ustedes observan acá, es el efecto cuando Alfa y Harbor desisten de entrar en este negocio. En todo caso, la compañía o el precio se ha venido recuperando. Y se ha venido recuperando, bueno, por muchas razones, o digamos que algunas justificaciones. Pero financieramente tiene sentido o es justificada esa reacción, pues vamos a observarlo. Por eso en Fénix siempre miramos o analizamos las empresas desde los diferentes francos. La parte fundamental, que a nuestra consideración es quizá lo más importante, la parte técnica, que ya la miraremos, y la parte matemática y estadística, que si hay lugar, pues la vamos a revisar. En este sentido, haciendo un comparativo de las cifras de Pacific Rubiales, mirando junio del 2015 frente a junio del 2014, estas son las cifras. Los activos avanzan 26%, el pasivo se incrementa 42% y el patrimonio desciende un 17,30%. Esta combinación de incrementos de pasivos y disminución de patrimonio, pues es algo que no habla muy bien. De hecho, se revierten, por eso aparecen unas cifras o unas variaciones aquí negativas. Pasan de utilidad operacional positiva a una pérdida operacional de 1.7 billones de pesos. Recuerden que estas cifras están en pesos colombianos.
Este porcentaje, cuando una de las cifras es negativa, no se debería analizar, teniendo en cuenta que el efecto matemático distorsiona la realidad. Aquí hay que decir únicamente que la empresa pasó de generar utilidades operacionales a pérdidas operacionales, y la utilidad neta de 2014 pues se revirtió, y ahora en los 6 primeros meses del año Pacific Rubiales acumula una pérdida de 2.4 billones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, esos 2.4 billones de pesos son equivalentes cerca a una caída o un deterioro del 50% del patrimonio. Si ustedes miran la relación entre la utilidad de 2.4 billones y el patrimonio de Pacific a junio del 2015 es de 4.13 billones, pues se magnifica qué tan fuerte es la pérdida. Por eso hemos dicho que hay que ser muy conscientes cuando hablar de generación o de destrucción de valor de una compañía. Los ingresos alcanzan los 3.8 billones y el EBITDA calculado para 12 meses es de 4.75 billones. Los ingresos caen 21% y el EBITDA también desciende un 8.49%. Pero el informe de Pacific resalta mucho el segundo trimestre frente al primer trimestre. Vamos a observar si eso es cierto. En los activos de junio frente a marzo del 2015 caen 5,62%, el patrimonio desciende 3,62%, el pasivo, desciende 3,62% y el patrimonio desciende 14,27%. Un resultado donde, si bien hay un menor resultado o un mejor resultado operacional, este sigue siendo negativo, y el resultado neto, pues digamos que la pérdida neta se contrae un 64%, pero sigue perdiendo. Una compañía genera valor a partir de una combinación de efectos que ya los vamos a explicar. Los ingresos del segundo trimestre también descienden un 3,33%, esto afectado por la distorsión de la tasa de cambio en Colombia, y el EBITDA calculado para 12 meses sí aumentó 14,56%. Esto equivale, o la forma de identificar si una empresa genera o destruye valor, lo observamos de la siguiente forma. ¿Qué ocurre con la utilidad operativa? Observan ustedes una variación negativa. ¿Qué ocurre con el EBITDA? Observan una variación negativa. ¿Y qué ocurre con el valor patrimonial? Si ustedes comparan el valor patrimonial de junio del 2015 frente a junio del 2014, se observa un deterioro del 17,2%. Esa combinación de EBITDA, utilidad operativa y valor patrimonial es una fórmula patentada por Fénix Valor que es muy eficiente a la hora de determinar si una compañía está generando o está destruyendo valor. Dicho de otra forma, si ustedes observan la evolución patrimonial de Pacific Rubiales, que está en esta columna desde marzo del año 2008, observan cómo cerca de junio del 2013 el valor patrimonial de Pacific, que estaba sobre 25.000 pesos, ha descendido al punto de estar en su nivel más bajo en la historia. 13.184 pesos es el valor patrimonial, con lo cual en los últimos trimestres miren lo que ha pasado con el valor patrimonial de Pacific: descensos del 27, del 23, del 14,27%. Esto demuestra que la empresa ha estado en una fase de destrucción de valor. Esos números le significan a Pacific Rubiales negociarse a 0,71 veces su valor en libros. Eso equivale a un RPG del menos 0,48%. Para que ustedes lo entiendan, con las cifras actuales de Pacific, está atravesando por un momento tan complicado que si ustedes colocaran 1.000 pesos en esta inversión, esto es un múltiplo que es académico. Eso no es digamos que no es real en la práctica, pero académicamente es comparable. Si ustedes colocaran 1.000 pesos en menos de 6 meses, esos 1.000 pesos se destruirían de acuerdo a la generación y en este caso destrucción de valor de la compañía, con lo cual es un número muy preocupante. Dicho de otra forma, o se verifica ese resultado porque el ROE, que es la rentabilidad que le está generando Pacific al patrimonio que tiene, es del menos 150%, o sea, está generando una destrucción de valor muy acelerada. Su margen de EBITDA es coherente con lo que observamos al inicio en el informe del 44%, que aunque es un margen de EBITDA importante, sigue deteriorándose y la compañía se negocia a 3,10 veces su valor en libros, o mejor, a 3,10 veces EBITDA, que en las valuaciones actuales, digamos que si en un múltiplo lo hubiésemos mirado hace más de 2 años, pues sería un múltiplo muy importante, pero en las condiciones actuales realmente las compañías están negociando casi que hasta una vez EBITDA, con lo cual pues es un múltiplo que parece un tanto sobrevaluado. Aquí observamos la línea roja, la historia del ROE, la rentabilidad del patrimonio de Pacific, y mire lo que le ha ocurrido en 1, 2, 3, 4, en los últimos 4 trimestres pasó el ROE de estar de 11,86%, que lo ven acá,
en septiembre del 2014 a un menos 150%. ¿Creen ustedes que es coincidencia que el precio esté cayendo? No, claramente hay una relación directa, una correlación entre los múltiplos financieros de la compañía y el precio de la acción. Por ello, se observa cómo los dos están descendiendo. ¿Se justifica este último incremento en el precio de la acción? A partir del ROE pareciera que no, pero el precio de las acciones no se mueve únicamente por una sola variable, que en este caso sería el ROE. Aquí se observa el comportamiento del EBITDA, que es la línea roja, y el precio de la acción. También se observa un deterioro en el EBITDA que pasa de 5.94 billones a 4.7 billones. En todo caso, sigue siendo un margen EBITDA que está por encima del promedio de su histórico, pero hay un deterioro. De hecho, lo observamos mejor cuando se observa la evolución del margen EBITDA, que es la línea de color rojo. Ese margen EBITDA en promedio estaba sobre el 55% y en la última parte se ha deteriorado. De hecho, mejoró ligeramente en el segundo trimestre, ayudado por los efectos o una menor pérdida frente al primer trimestre. Pero digamos que se ubica, es el segundo peor dentro de su historia desde diciembre del año 2010. Si observamos el margen operativo de la compañía, o sea, la utilidad operacional frente a los ingresos operacionales, observan ustedes cómo la empresa ha estado bordeando desde el diciembre del 2009, el 11, el 14, el 20, el 30, el 36, pero en la última parte se deteriora 23, menos 16, menos 35 a un punto muy delicado. Estar en junio con un margen operacional del menos 45% evidencia que la situación del petróleo le está afectando ostensiblemente. En la parte del margen neto, utilidad neta sobre ingresos, también se observa un deterioro muy significativo en la última parte y observen ustedes que quienes miramos la parte fundamental, pues evidentemente cuando uno habla de compañías o de acciones, pues tiene que mirar la parte fundamental. Algunos piensan que únicamente mirando las gráficas, técnicas, es suficiente. Eso no es totalmente, digamos, para nosotros, para Fénix, cierto, no significa que tengamos la verdad absoluta, pero sí observamos cómo los precios, evidentemente, de las compañías están en función de sus fundamentales. De una forma de observarlo es mirando la relación muy lógica entre el margen neto y el precio de la acción. Aquí se observa una correlación muy alta, o sea, cuando hablamos de correlación nos referimos a que las dos variables se mueven en una dirección muy similar, y esta reacción de Pacific Rubiales en la última parte o en el segundo trimestre, pues no parece como tan lógica teniendo en cuenta el gran deterioro del margen neto. Por último, en la parte de la utilidad por acción, se observa también el fuerte deterioro, esa utilidad por acción que estaba bordeando el 10, el 12, el 9, se deteriora a tal punto que alcanza el 201%. Es una cifra que ya bordea o supera los efectos de la lógica. Una cifra que muestra el muy mal momento que está pasando o está atravesando Pacific Rubiales, y eso se evidencia con esta pérdida de valor también claramente asociada a lo que está ocurriendo con los precios del petróleo. Y es que cuando uno observa estos resultados, o este segundo trimestre, primer trimestre de Pacific Rubiales, es cuando, por ejemplo, se resalta, en Fénix lo hicimos, resaltamos el resultado de Ecopetrol, y es que el resultado de Ecopetrol a nosotros nos pareció muy bueno porque observen, pérdidas muy fuertes operativas netas en Pacific Rubiales, y que Ecopetrol haya logrado 1.5 billones de utilidades en el segundo trimestre demuestra que evidentemente la compañía sí realizó muy bien la tarea. Aquí observamos el histórico de Pacific Rubiales, un hombro, cabeza a hombro, por allá en el 2010. Tuvimos la suerte de llamarla sobrevalorada o en su momento burbuja. Muchas personas se ofendieron y pasaron los años y observen el deterioro que es cercano al 90%. En el efecto del último año se observa Pacific Rubiales. Aquí técnicamente pareciera que la compañía o que el precio de la acción está llegando a un nivel de soporte. Esto es lo que en Fénix Valor siempre llamamos la atención. No es bueno, consideramos nosotros, operar únicamente por una gráfica, porque esta gráfica está dando la sensación en que se está conformando un soporte, esto dado por el móvil de 100 días que ya se colocó o está ajustado al precio, y el móvil de 200 días que está muy cerca de ubicarse por debajo, lo cual mostraría, entre comillas, un cambio de tendencia de baja al alza. Pero con esos fundamentales, nosotros, por aspectos de estructuración de inversión, pues no somos amigos de invertir únicamente por una señal técnica. Esas señales técnicas se han dado en la historia muchas veces con Pacific, y miren lo que ha ocurrido.
Nos gustaría que el día que entráramos nuevamente a esta compañía o diéramos una recomendación de compra, pues eso estuviera apoyado no solamente por la parte técnica, sino también por la parte fundamental. Los últimos 3 meses de Pacific Rubiales sigue mostrando un reagrupamiento de móviles, un RSI que está cerca a los 70 puntos, aquí lo observamos en sus últimos 3 meses, un MACD que la muestra con pendiente positiva, esto teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con la acción recientemente. En todo caso, aquí hay una gráfica de precios contra volúmenes. Se observa cómo los volúmenes, que son estas líneas punteadas, han ido disminuyendo. Ya calcularemos una correlación entre ambas. Y aquí el efecto de precios contra volúmenes en los últimos 3 meses. La gráfica de bandas Bollinger muestra en teoría a Pacific Rubiales en un momento alcista, aunque la jornada de hoy con los resultados pues está mostrando una caída importante, que es la que observan ustedes de este punto a este punto el día jueves 13 de agosto. Al momento de grabar este informe, Pacific Rubiales se negocia sobre 9.420 pesos, de hecho ya está sobre 9.240 pesos. Aquí hay unos efectos, unas comprobaciones. Nos llama la atención en la parte matemática y estadística una correlación que medimos entre el precio de la acción y los volúmenes operados. Estas son gráficas de velas diarias, el comportamiento de los últimos 3 meses, pero la gráfica de las que le hablamos es esta. Es una correlación entre el precio, que es la línea o el móvil de 20 días, la línea violeta, y el volumen. Observen cómo ha perdido volumen la compañía. Como la correlación es de 0.70, o sea es directa, en la medida que los volúmenes siguen disminuyendo, pues Pacific Rubiales debería tender a la baja. Y en las gráficas de velas, aquí también está cuando Alfa y Harbor desisten de comprar Pacific Rubiales, y esta es la recuperación que les mencionábamos. De hecho, muchas veces en el cierre Colombia lo comentamos, que no estábamos particularmente de acuerdo con esa recuperación porque pareciera que fundamentalmente no estuviera sustentada. Nosotros no tenemos la última palabra, ni mucho menos. Fallamos mucho también, como también tenemos aciertos, pero por lo menos en esta parte fundamentalmente no nos parecía lógico. La publicación de estados financieros del día de hoy pues nos da la razón en ese sentido, que la compañía pues no generó valor. Y esta es la gráfica de los últimos 3 años donde se observa la clara tendencia negativa, pero más que eso, si ustedes observan los máximos que viene haciendo esta compañía, pues evidentemente se observa una clara tendencia negativa, más allá de esta que pareciera ser una vuelta en U, pero que fundamentalmente no apoya esa recuperación, con lo cual nosotros en situaciones así preferimos estar al margen de una formación de este estilo o de una parte técnica si no es apoyada por la parte fundamental. De esta forma concluimos el informe de Pacific Rubiales. La conclusión más sana que podemos realizar es decirles que en Pacific Rubiales, en Fénix Valor, siempre tratamos de entrar en posiciones que fundamentalmente tengan generación de valor como una de las condiciones que pedimos al momento de invertir. Muchas veces esas posiciones pueden no ser del agrado del mercado. Un gran ejemplo para nosotros fue o ha sido Valore, que desde el 2011 comenzamos a mirar ese activo y desde esa fecha el mercado de acciones en Colombia ha caído más de un 35%, mientras esta es la mejor acción del mercado, Valore, en 2014 y 2015. Por ello, no necesariamente cuando se invierte en bolsa hay que ser popular. Muchas veces el ser impopular es muy bueno siempre y cuando fundamentalmente se tengan argumentos. Que existan posiciones en contra, eso siempre va a ocurrir, se necesita que existan posiciones en contra, pero fundamentalmente los criterios siempre vamos a estar muy estructurados. Por ello, ahora mismo en Pacific Rubiales, para nuestro gusto, no tomaríamos posición en ella, aunque quienes estén ahí pues son libres de tomar sus propias decisiones. Estamos hablando sobre cifras financieras que son el hoy hacia atrás, no el hoy hacia adelante, y pues cada quien podrá tomar sus propias conclusiones al finalizar este informe y claramente a partir de sus estudios propios. Para Data FX y para los seguidores en Twitter y Facebook les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.